Me despierto en la oscuridad, sudando y con el corazón latiendo descontrolado. El sueño de nuevo, el mismo sueño. Siempre empieza igual. Un camino de tierra, árboles altos y oscuros, y la sensación de que algo me sigue, algo peligroso, pero nunca llego a ver qué es. Solo me despierto con el miedo paralizante aún fresco en mi mente. Mi nombre es Marcos y vivo solo en una casa al borde del bosque. Siempre me ha gustado la soledad, el silencio que solo el bosque puede ofrecer, pero últimamente esa soledad se ha convertido en algo más, algo inquietante. Todo comenzó hace unas semanas, cuando empecé a notar pequeñas cosas fuera de lugar, cosas que sabía que no había movido, puertas que encontraba entreabiertas cuando estaba seguro de haberlas cerrado. Al principio pensé que estaba perdiendo la cabeza, que el aislamiento me estaba afectando, pero una noche, mientras cenaba, escuché un ruido en el piso de arriba, un ruido sordo, como si alguien estuviera caminando lentamente. Mi corazón se detuvo por un momento, y luego comenzó a latir con una fuerza que creí que me estallaría el pecho. Tomé un cuchillo de la cocina y subí las escaleras con cautela. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Cada paso que daba parecía resonar con un eco siniestro. Llegué a la puerta de mi habitación y la abrí lentamente. La luz de la luna se filtraba por la ventana, creando sombras inquietantes en las paredes. Todo parecía en su lugar, pero había algo en el aire, una sensación de que no estaba solo. Recorrí la habitación con la mirada y, de repente, lo vi. Un hombre parado en la esquina, mirándome con una sonrisa perturbadora en el rostro. Mi corazón se detuvo por completo. Antes de que pudiera reaccionar, él desapareció, desvaneciéndose en el aire como un espectro. Desde entonces, he sabido que no estoy solo en esta casa, que alguien o algo me está acechando. A veces veo sombras moviéndose por el rabillo del ojo. Otras veces escucho susurros apenas audibles, pero lo peor de todo son los sueños. En ellos, el hombre me sigue, siempre a una distancia segura, riendo suavemente, y cada vez que me despierto, siento que se acerca un poco más. Una noche, decidido a poner fin a esta locura, instalé cámaras en toda la casa. Necesitaba pruebas de que no estaba perdiendo la cabeza, de que realmente había alguien aquí. Pasé la noche en vela, mirando las pantallas, esperando ver algo, y lo vi. A las 3 de la mañana, la cámara del pasillo captó una figura moviéndose lentamente hacia mi habitación. Era el hombre, con la misma sonrisa inquietante, mirando directamente a la cámara antes de desvanecerse una vez más. Llamé a la policía al día siguiente, pero no encontraron nada, ningún signo de entrada forzada, ninguna huella. Me miraron como si estuviera loco, y quizá lo esté, pero sé lo que vi. Sé que hay alguien aquí. Los días pasaron y la situación solo empeoró. Cada noche, el hombre se acercaba más. Podía sentir su presencia en mi habitación. Podía oír su respiración. Una noche, desperté para encontrarlo parado al pie de mi cama, mirándome con esa maldita sonrisa. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Él se inclinó hacia mí y susurró algo en mi oído antes de desaparecer una vez más. Te estoy observando, Marcos. Ahora vivo con un miedo constante. No puedo dormir, no puedo comer. Sé que él está esperando, que está disfrutando de mi sufrimiento. Siento que cada día pierdo un poco más de mi cordura. Me he convertido en una sombra de lo que solía ser, siempre mirando por encima del hombro, siempre esperando ver esa sonrisa en la oscuridad. Decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo así. Encontré un viejo libro de rituales en la biblioteca del pueblo, uno que prometía exorcizar espíritus malignos. Seguí las instrucciones al pie de la letra, desesperado por liberarme de este tormento. El ritual debía realizarse a medianoche, en el corazón del bosque. Preparé todo y esperé, mi cuerpo temblando de anticipación y miedo. Cuando el reloj marcó las 12, comencé a recitar las palabras antiguas, esperando que algo, cualquier cosa, sucediera. El viento comenzó a soplar con fuerza y las sombras parecieron cobrar vida. Sentí una presencia detrás de mí y al darme la vuelta,
Lo vi. El hombre estaba allí, mirándome con esos ojos vacíos y esa sonrisa que ahora se había convertido en una mueca grotesca. Seguí recitando, mi voz temblando, pero él no se movió. Parecía disfrutar de mi desesperación. Entonces, sin previo aviso, se lanzó hacia mí. Sentí un dolor agudo en el pecho y caí al suelo. Mientras mi visión se nublaba, lo último que vi fue su rostro, tan cerca del mío, y escuché su risa resonando en mis oídos. Me desperté en mi cama, el sol brillando a través de la ventana. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado, pero sabía que no era así. El dolor en mi pecho era real, y la sensación de su presencia no había desaparecido. Miré a mi alrededor, esperando verlo, pero no había nada. Días después, encontré un diario escondido en un rincón de la biblioteca de la casa. Era de un hombre que había vivido aquí hace muchos años, alguien que había experimentado las mismas cosas que yo. El diario hablaba de un espíritu maligno, un psicópata que había sido ejecutado en el bosque cercano y cuya alma nunca había encontrado paz. Él también había intentado el ritual y había fracasado. Las últimas palabras del diario eran una advertencia. No hay escape. Él siempre encuentra una manera de volver. Ahora entiendo que no hay nada que pueda hacer. Estoy condenado a vivir con este terror, sabiendo que él está siempre cerca, observándome, esperando. Y mientras escribo estas últimas palabras, siento su presencia detrás de mí, su aliento en mi cuello. No me atrevo a darme la vuelta. Sé lo que veré. La sonrisa. Él está aquí y nunca me dejará ir. La noche había caído como una pesada manta sobre la ciudad, y la lluvia golpeaba las ventanas de mi apartamento con una fuerza casi sobrenatural. Me llamo Samuel y soy un investigador privado. Mi vida, en su mayor parte, consiste en rastrear a maridos infieles y resolver pequeños robos. Pero, en ocasiones, algo oscuro y siniestro emerge de las sombras, reclamando mi atención. Esta es una de esas ocasiones. Había recibido una llamada inusual de un hombre llamado Jonathan Blake, un renombrado psicólogo. Su voz, llena de urgencia y miedo, resonaba en mi mente mientras me dirigía a su casa. Al llegar, una imponente mansión me recibió. Los árboles, altos y oscuros, parecían susurrar secretos antiguos mientras el viento los agitaba. Toqué la puerta y, casi de inmediato, se abrió. Una mujer joven y pálida, con ojeras profundas y un aire de desesperación, me invitó a pasar. Soy Amelia, la asistente del Dr. Blake. Está esperando en su estudio, dijo con voz quebrada. El estudio del Dr. Blake era un santuario de conocimiento, con estanterías llenas de libros y documentos esparcidos por doquier. Jonathan Blake estaba sentado detrás de su escritorio, con el rostro cansado y la mirada perdida. Cuando me vio, se levantó y me extendió la mano. «Gracias por venir, Samuel. Estoy en un grave peligro y no sabía a quién más acudir», comenzó, su voz temblando ligeramente. Me senté frente a él, preparándome para escuchar su historia. Todo comenzó hace unos meses, cuando empecé a tratar a un nuevo paciente. Thomas es un hombre extremadamente inteligente pero profundamente perturbado. En nuestras sesiones, él hablaba de un club, un grupo de individuos que se deleitan en el sufrimiento ajeno. Al principio, pensé que eran delirios, pero luego comencé a recibir amenazas y a notar cosas extrañas a mi alrededor. Jonathan hizo una pausa, mirando nerviosamente alrededor del estudio. «Ellos me están observando, Samuel. Saben todo sobre mí. Necesito que los detengas antes de que sea demasiado tarde». Decidí quedarme en la mansión esa noche, esperando ver alguna señal de los acosadores de Jonathan. La mansión era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones sombrías. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, como si las paredes mismas guardaran secretos oscuros. Cerca de la medianoche, mientras revisaba algunos documentos en el estudio, escuché un ruido sordo proveniente del pasillo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba a la puerta. Al abrirla,
Vi una sombra deslizarse por el corredor, saqué mi linterna y la seguí. La sombra me condujo hasta el sótano de la mansión. Al descender las escaleras, el aire se volvió más frío y denso. La oscuridad era casi total, pero pude distinguir una figura al fondo de la habitación. Cuando la luz de mi linterna la iluminó, descubrí a Amelia, de pie, con una expresión vacía en su rostro. «Amelia, ¿qué estás haciendo aquí?», pregunté, mi voz resonando en el espacio cavernoso. «Ellos están aquí, Samuel. Siempre han estado aquí», murmuró antes de desaparecer en la oscuridad. La sensación de ser observado se intensificó. Me volví, buscando la fuente de mi incomodidad, y vi una serie de símbolos extraños grabados en las paredes del sótano. Tomé fotos de los símbolos con mi teléfono, pensando que podrían ser útiles más tarde. Regresé al estudio y encontré a Jonathan, temblando en su silla. Lo vi, Samuel. Vi a Thomas. Estaba aquí, en la casa. No sé cómo entró, pero sé que fue él, dijo, su voz apenas un susurro. Decidí no esperar más y comencé a investigar a fondo. Los documentos de Jonathan revelaban detalles escalofriantes sobre Thomas y su club. Eran una secta de psicópatas, personas que disfrutaban infligiendo dolor y sufrimiento. Utilizaban sus conexiones y recursos para ocultar sus crímenes y perpetuar su reinado de terror. Cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Empezaba a notar cosas fuera de lugar en mi propio apartamento, objetos movidos, puertas abiertas que sabía haber cerrado. Sabía que estaba siendo observado. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero no podía rendirme. Jonathan dependía de mí. Un día, mientras revisaba mis notas en la cafetería local, un hombre se sentó frente a mí. Su apariencia era común, pero sus ojos eran fríos y calculadores. «Hola, Samuel. Soy Thomas», dijo con una sonrisa escalofriante. Intenté mantener la calma mientras él hablaba. «Sé que estás investigando, pero es inútil. Este club existe desde hace siglos, y nadie ha logrado detenernos. Deberías abandonar antes de que sea demasiado tarde». Su amenaza era clara, pero me dio más determinación. Sabía que tenía que detenerlos, no solo por Jonathan, sino por todas las posibles víctimas futuras. Esa noche, regresé a la mansión de Jonathan con un plan. Llamé a un antiguo amigo de la policía, el detective Martínez, y le expliqué la situación. Sabía que necesitaría ayuda para enfrentar a Thomas y su grupo. Martínez y un equipo de policías llegaron discretamente. Registramos la mansión a fondo, descubriendo pasadizos secretos y cámaras ocultas que Thomas y su club usaban para espiar a Jonathan. En una de las habitaciones ocultas, encontramos evidencias de sus actividades, suficientes para arrestarlos. Pero Thomas no era un hombre que se rindiera fácilmente. Mientras la policía lo arrestaba, susurró: «Esto no ha terminado, Samuel. El club siempre encuentra la manera». Con Thomas y varios miembros de su club tras las rejas, Jonathan finalmente pudo respirar tranquilo. Sin embargo, la sombra de sus amenazas aún pendía sobre nosotros. Sabía que otros miembros del club seguirían en libertad, pero al menos habíamos dado un golpe significativo a su red. Los días siguientes fueron extraños. Aunque había logrado desenmascarar a los psicópatas, el precio había sido alto. La paranoia seguía acechándome, y cada ruido en la noche me hacía despertar sobresaltado. Finalmente, entendí que la batalla contra la oscuridad nunca termina. Lo que había comenzado como una simple investigación se había transformado en una lucha contra un mal profundo y arraigado. Pero, por ahora, había ganado una pequeña victoria, y eso debía ser suficiente. El reloj marcaba la medianoche cuando me recosté en mi cama, intentando descansar. La lluvia seguía golpeando las ventanas, pero esta vez su sonido era un recordatorio de que la vida continuaba. Cerré los ojos, sabiendo que mañana habría un nuevo caso y nuevas sombras a las que enfrentar. Mi nombre es Elena García y soy periodista de investigación. Mi carrera ha sido una constante búsqueda de la verdad, desentrañando secretos ocultos en los rincones más oscuros de la sociedad. He expuesto corrupción, delitos y engaños, pero nada me había preparado para el caso que estaba a punto de enfrentar.
Recibí una llamada anónima una tarde lluviosa. La voz al otro lado de la línea era áspera, susurrante. Si buscas una historia real, sigue este rastro. Te llevará al abismo. Y luego, el silencio. La llamada venía de un número desconocido, pero la curiosidad y la adrenalina ya corrían por mis venas. El abismo no era un lugar, sino una leyenda urbana, una serie de asesinatos brutales que habían quedado sin resolver durante décadas. Las víctimas eran encontradas mutiladas, sus cuerpos dispuestos de manera ritual. La policía había intentado sin éxito desentrañar el misterio, y con el tiempo, los casos fueron archivados, olvidados por la mayoría, pero no por todos. Comencé a investigar, revisando archivos viejos y contactando a mis fuentes. Cada pista me llevaba a un callejón sin salida, pero un nombre surgía una y otra vez: Lucía Martínez, una detective retirada que había estado obsesionada con el caso del abismo. Decidí buscarla. Encontré a Lucía viviendo en una cabaña apartada en las montañas. La encontré más como una sombra de la detective que había sido, con ojos cansados y una expresión de eterna desconfianza. Al principio, se mostró reacia a hablar, pero al ver mi determinación, accedió a contarme lo que sabía. El abismo no es una leyenda, Elena, es real, y está más cerca de lo que imaginas. Este grupo son psicópatas, sí, pero también son algo más. Son una secta, un culto dedicado a la oscuridad. Cada asesinato es un rito, una ofrenda a algo que no puedo entender. Lucía me mostró un mapa con ubicaciones marcadas, sitios donde habían ocurrido los asesinatos. Todos formaban un patrón, un círculo que se cerraba sobre sí mismo. La próxima víctima estará aquí, dijo, señalando un punto en el mapa. Debes detenerlos, Elena. Yo ya no puedo. Me instalé en la ciudad donde se encontraba la ubicación señalada por Lucía, una pequeña comunidad rodeada de bosques densos. Mis instintos me decían que algo siniestro estaba por ocurrir. Empecé a investigar a los habitantes, buscando comportamientos inusuales. Pero todos parecían personas normales. Una noche, mientras revisaba mis notas en la habitación de un motel barato, noté algo en la ventana, un símbolo tallado en el cristal, el mismo que había visto en los informes de los antiguos crímenes. Mi corazón se aceleró. Sabían que estaba aquí. Decidí no dejarme intimidar. Si estaban jugando conmigo, yo también jugaría. Fui al bosque, al punto exacto marcado en el mapa de Lucía, esperando encontrar alguna pista. La noche era oscura y el viento susurraba entre los árboles. Después de horas de búsqueda, encontré una pequeña cabaña abandonada. Entré en la cabaña con cautela, la linterna temblando en mi mano. El interior estaba lleno de símbolos y escritos extraños en las paredes. Una mesa en el centro de la habitación estaba cubierta de velas apagadas y figuras talladas en madera. Al revisar más de cerca, encontré un diario. Las páginas estaban llenas de desvaríos sobre sacrificios y rituales. Nombres de personas desaparecidas estaban escritos con una precisión escalofriante. Al final del diario, un nombre que me heló la sangre: Elena García. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Sabía que el tiempo se acababa. Necesitaba descubrir quién estaba detrás de esto antes de que se convirtiera en la próxima víctima. Regresé a la ciudad y contacté a la policía local, entregándoles las pruebas que había encontrado. Al principio fueron escépticos, pero al ver la evidencia, accedieron a investigar. Mientras tanto, seguí mi propia línea de investigación, cada vez más convencida de que alguien en el pueblo era parte del culto. Una noche, al revisar las grabaciones de una cámara oculta que había colocado en la cabaña, vi algo aterrador. Varias figuras con túnicas negras entraban en la cabaña y realizaban un ritual. Una de las figuras se quitó la capucha, revelando el rostro del alcalde de la ciudad. Corrí al despacho del alcalde, esperando encontrar respuestas. Al llegar, encontré la puerta abierta y un silencio inquietante. Dentro, el alcalde estaba sentado en su escritorio, su rostro inexpresivo. Sabía que vendrías, Elena,
dijo con una calma perturbadora. Intenté mantener la compostura mientras lo confrontaba. ¿Por qué, alcalde? ¿Por qué formar parte de algo tan monstruoso? Él sonrió, una sonrisa fría y vacía. El abismo no es solo un culto, es una forma de vida, una entrega a la verdadera naturaleza humana. La oscuridad está en todos nosotros, y solo unos pocos tienen el coraje de abrazarla. Antes de que pudiera responder, un golpe en la cabeza me hizo perder el conocimiento. Desperté en un lugar oscuro y húmedo, mis manos y pies atados. La cabaña, el alcalde y varios otros miembros del culto estaban allí, sus ojos brillando con una mezcla de locura y devoción. Elena, serás nuestra próxima ofrenda. Un último sacrificio para completar el círculo, dijo el alcalde, sosteniendo un cuchillo ceremonial. La desesperación me invadió, pero no iba a rendirme sin luchar. Recordé el encendedor en mi bolsillo. Lo saqué con dificultad y prendí fuego a las cuerdas que me ataban. El dolor era intenso, pero la adrenalina me dio la fuerza para liberarme. Con el cuchillo en la mano, me lancé sobre el alcalde, clavándolo en su pecho. Los otros miembros del culto intentaron detenerme, pero la confusión y el fuego que se extendía rápidamente por la cabaña les dio poco tiempo. Escapé de la cabaña justo antes de que se incendiara por completo. La policía, alertada por el humo, llegó rápidamente y arrestó a los miembros del culto que habían logrado escapar del fuego. El abismo había sido desmantelado, pero el costo había sido alto. Lucía, a quien había llamado para contarle lo sucedido, me dijo: «Has hecho lo correcto, Elena, pero recuerda, la oscuridad nunca desaparece por completo. Siempre habrá alguien dispuesto a abrazarla». Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y pesadillas recurrentes. La ciudad intentaba volver a la normalidad, pero las cicatrices del abismo tardarían en sanar. Yo, por mi parte, sabía que nunca sería la misma. Había mirado al abismo y había visto la oscuridad en su forma más pura. Pero también había aprendido que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de esperanza, una luz que puede guiarte de vuelta. Volví a mi ciudad, lista para enfrentar nuevos desafíos. La vida continuaba, y yo, con todas mis cicatrices y experiencias, seguía adelante, siempre en busca de la verdad, siempre enfrentando la oscuridad con la esperanza de encontrar un poco de luz. Siempre me he considerado un hombre pragmático, alguien que no se deja llevar por supersticiones ni historias de fantasmas. Soy un periodista de investigación, acostumbrado a exponer la verdad detrás de mitos y leyendas urbanas. Pero lo que experimenté en el otoño de 2023 cambió mi perspectiva para siempre. Todo comenzó cuando recibí una carta anónima en mi oficina. Era una invitación a investigar un manicomio abandonado a las afueras de la ciudad, el manicomio de Blackwood. La carta hablaba de desapariciones misteriosas, de extrañas figuras que se veían en las ventanas y de rumores sobre psicópatas que nunca habían sido capturados. Lo tomé como otra historia para desmentir, otra oportunidad para revelar la verdad. Llegué a Blackwood una tarde lluviosa. La tormenta había comenzado a formarse en el horizonte, añadiendo un toque siniestro al escenario. El edificio era una estructura imponente, de piedra gris, con ventanas rotas y grafitis que advertían sobre peligros inminentes. Decidí grabar mi experiencia para tener evidencia clara de lo que encontrara. Entré al edificio armado con una linterna, mi cámara y una libreta de notas. El aire estaba cargado de humedad y un olor a moho y descomposición impregnaba el ambiente. Caminé por los pasillos vacíos observando las paredes desconchadas y las puertas que colgaban de sus bisagras. Es solo un viejo edificio abandonado, tratando de ignorar el escalofrío que recorría mi espalda. Avancé hasta llegar a lo que parecía haber sido el comedor. Las mesas estaban volcadas y había restos de comida podrida esparcidos por el suelo. Saqué mi cámara y comencé a grabar, comentando sobre el estado del lugar y las leyendas que lo rodeaban. Mientras hablaba, un ruido sordo resonó en el pasillo detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no vi nada.
Probablemente el viento, pensé, aunque sabía que eso no era posible. Continué grabando, tratando de no dejarme intimidar por los ruidos inexplicables. Decidí explorar el sótano, donde según los rumores, ocurrieron los eventos más oscuros. La escalera de madera crujía bajo mis pies y la linterna proyectaba sombras inquietantes en las paredes. Cuando llegué al sótano, el olor a moho se intensificó y un frío penetrante me envolvió. Las celdas de contención eran lo más inquietante del lugar, jaulas de hierro oxidado que habrían albergado a los pacientes más peligrosos. Mi linterna iluminó una de las celdas y me di cuenta de que estaba abierta. ¿Quién habría dejado esto así?, me pregunté en voz alta, mientras la incertidumbre se apoderaba de mí. De repente, un susurro apenas audible llegó a mis oídos. Me quedé inmóvil, tratando de localizar el origen del sonido. «Ayúdame», parecía decir la voz, débil y desesperada. Me acerqué a la celda abierta, apuntando la linterna hacia su interior. No había nadie. Decidí volver a la planta baja. Subí las escaleras rápidamente, tratando de sacudirme la sensación de ser observado. Cuando llegué al primer piso, vi una figura al final del pasillo. Era alta y delgada, con una máscara blanca que ocultaba su rostro. Los ojos de la máscara eran negros y vacíos, y me miraban fijamente. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la calma. La figura no respondió. En lugar de eso, comenzó a avanzar lentamente hacia mí. Sentí un pánico visceral y retrocedí sin dejar de mirarla. La luz de mi linterna temblaba, haciendo que las sombras danzaran de manera siniestra. La figura se detuvo de repente y giró la cabeza como si escuchara algo. En ese momento, una mano helada se posó en mi hombro. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Cuando volví a mirar al final del pasillo, la figura había desaparecido. El miedo se convirtió en adrenalina pura. Corrí por los pasillos, tratando de encontrar la salida. Cada puerta que abría parecía llevarme más profundo en un laberinto sin fin. La linterna parpadeó y se apagó, dejándome en la oscuridad total. Escuché pasos apresurados y risas siniestras a mi alrededor. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de controlar mi respiración. Saqué mi celular y usé la linterna para iluminar el camino. La batería estaba baja, pero no tenía otra opción. Finalmente, encontré una puerta que conducía al exterior. La abrí de golpe y salí corriendo hacia la libertad. La lluvia torrencial me empapó, pero no me detuve hasta llegar a mi coche. Me senté al volante, jadeando y temblando. Mientras encendía el motor, miré hacia el manicomio una última vez. En una de las ventanas del segundo piso, vi una figura enmascarada que me observaba. Sus ojos vacíos parecían llenos de una maldad eterna. Arranqué el coche y me alejé de ese lugar maldito tan rápido como pude. Regresé a mi oficina y revisé las grabaciones. La mayoría eran normales, pero había fragmentos donde se escuchaban susurros y risas que no había percibido en el momento. Las figuras enmascaradas aparecían en varios fotogramas, siempre en las sombras, siempre observando. Decidí escribir mi experiencia, no como un artículo de investigación, sino como una advertencia. Blackwood no era un simple edificio abandonado. Era un lugar donde el mal había echado raíces profundas. Un lugar donde los psicópatas que una vez fueron confinados allí aún rondaban, atrapados entre la vida y la muerte. Ahora, cada vez que escucho un ruido en la noche, recuerdo los susurros de Blackwood. Sé que nunca estaré realmente a salvo. Las figuras enmascaradas están ahí afuera, esperando, observando. Y yo soy una de las pocas personas que conoce su secreto, un secreto que desearía nunca haber descubierto. Desde esa noche, mi vida cambió para siempre. No puedo evitar mirar por encima de mi hombro, esperando ver esos ojos vacíos mirándome desde la oscuridad. Blackwood se convirtió en una sombra en mi mente, un recordatorio constante de que hay cosas que el pragmatismo no puede explicar, horrores que la lógica no puede contener.
La próxima vez que recibas una invitación a investigar un lugar abandonado, piénsalo 2 veces. A veces, los mitos y leyendas tienen una base de verdad, una verdad que puede consumir tu alma y dejarte marcado para siempre. Y recuerda, algunas puertas no deberían ser abiertas, algunos secretos no deberían ser descubiertos. Yo aprendí esa lección de la peor manera posible, y ahora estoy condenado a vivir con ese conocimiento hasta el fin de mis días. Decidí escribir esta historia como una advertencia. Mi nombre es Javier, y lo que viví no se lo deseo a nadie. A veces, la curiosidad puede llevarnos a lugares oscuros, a verdades que nunca debieron ser reveladas. Todo comenzó con una investigación para mi blog de misterios y leyendas urbanas. Nunca pensé que la búsqueda de una historia podría convertirse en mi peor pesadilla. Era un día nublado cuando recibí un mensaje anónimo a través de mi blog. Decía que debía investigar un antiguo orfanato abandonado a las afueras de la ciudad, conocido como la Casa de los Inocentes. Había rumores sobre desapariciones y fenómenos extraños que ocurrían allí. Según el mensaje, los niños que alguna vez vivieron en ese lugar aún buscaban venganza. El orfanato estaba situado en un bosque espeso, lejos de cualquier señal de civilización. Llegué al anochecer, cuando las sombras comenzaban a alargarse y un viento helado susurraba a través de los árboles. La fachada del edificio era imponente, con ventanas rotas y puertas desmoronadas. Un aura de tristeza y desesperación parecía emanar de cada ladrillo. Entré con mi cámara y una linterna, decidido a documentar todo. El interior estaba en ruinas, con muebles destrozados y paredes cubiertas de grafitis. Había una atmósfera opresiva, como si el aire estuviera cargado de recuerdos dolorosos. Comencé a explorar, hablando en voz alta para grabar mis impresiones. Parece que este lugar ha estado abandonado durante décadas, dije, iluminando una habitación que solía ser una sala de juegos. Los juguetes rotos y las muñecas sin ojos me miraban con una mueca de tristeza. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no vi nada. El sonido se repitió, más fuerte esta vez. Parecía venir del piso superior. Decidí investigar, aunque mi instinto me decía que me fuera de inmediato. Subí las escaleras con cautela, cada paso resonando en el silencio. Llegué a un pasillo largo y oscuro. Las puertas a ambos lados estaban abiertas de par en par, como si alguien las hubiera dejado así a propósito. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi una sombra moverse al final del corredor. Aceleré el paso, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. Al final del pasillo, entré en una habitación que parecía ser un dormitorio colectivo. Las camas estaban alineadas contra las paredes, y en una de ellas había una figura sentada. Mi linterna iluminó un rostro infantil, con ojos vacíos y una sonrisa perturbadora. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener la calma. La figura no respondió. Simplemente se desvaneció en el aire, dejándome solo en la oscuridad. El miedo me invadió, pero seguí adelante, impulsado por una extraña determinación. Tenía que descubrir la verdad. En la siguiente habitación encontré un diario viejo. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, pero todavía se podían leer algunas entradas. Hablaban de un hombre, el director del orfanato, que había sometido a los niños a terribles experimentos. Se referían a él como el doctor. Las últimas páginas describían cómo los niños habían planeado su venganza, cómo habían jurado nunca dejar descansar a su torturador. Un ruido fuerte interrumpió mi lectura. Venía del sótano. Bajé lentamente, con la linterna temblando en mi mano. El aire se volvía más frío a medida que descendía, y el olor a humedad era casi insoportable. Llegué a una puerta de metal, medio oxidada. La empujé con fuerza y entré en una habitación que parecía un laboratorio. Había mesas con instrumentos quirúrgicos y frascos llenos de líquidos extraños. En el centro de la sala
Había una silla de metal con correas. La escena me revolvió el estómago. De repente, las luces se apagaron y quedé en completa oscuridad. Sentí una presencia detrás de mí, y antes de que pudiera reaccionar, algo me golpeó en la cabeza. Desperté atado a la silla de metal. La oscuridad era total, y solo podía escuchar el sonido de mi respiración agitada. Intenté liberarme, pero las correas eran demasiado fuertes. De repente, una voz suave y siniestra habló en mi oído. «Siempre supimos que alguien vendría», dijo la voz. «Alguien que intentaría desenterrar nuestros secretos». «¿Quién eres?», grité, mi voz resonando en la habitación vacía. «Soy uno de ellos», respondió la voz. «Uno de los niños que nunca pudieron escapar. Pero ahora estamos aquí para asegurarnos de que nadie más sufra como nosotros». Sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo y la voz comenzó a reírse. Era una risa infantil, pero llena de odio y resentimiento. De repente, las luces se encendieron y frente a mí vi una multitud de niños con rostros pálidos y ojos vacíos. Sus cuerpos eran translúcidos, como si estuvieran atrapados entre este mundo y el siguiente. «No tienes que hacer esto», intenté razonar. «Solo quiero contar su historia, hacer justicia. La justicia no traerá paz», dijo uno de los niños acercándose. «Solo el sufrimiento de quienes nos hicieron daño lo hará». Sentí un dolor agudo en mi pecho y miré hacia abajo. Había una marca en mi piel, como si algo invisible me estuviera quemando. Los niños comenzaron a acercarse más, sus manos levantadas como garras. De repente, la puerta del laboratorio se abrió de golpe y una figura entró corriendo. Era un hombre mayor, con una expresión de horror en su rostro. Llevaba una lámpara de queroseno y comenzó a gritar algo en un idioma que no entendía. Los niños retrocedieron, sus rostros mostrando miedo. Por primera vez, el hombre se acercó a mí y cortó las correas con un cuchillo. Me ayudó a levantarme y me llevó fuera del sótano. Mientras subíamos las escaleras pude escuchar los gritos de los niños, ahora llenos de rabia y desesperación. Salimos del orfanato y corrimos hacia el bosque. No nos detuvimos hasta que estuvimos a una distancia segura. «¿Quién eres?», pregunté, jadeando por el esfuerzo. «Soy el guardián de este lugar», dijo el hombre. «¿Por qué están tan llenos de odio?», pregunté. «El doctor les hizo cosas terribles», respondió. «Sus almas están atrapadas, buscando venganza. No puedes liberarlos, pero puedes evitar que otros sufran el mismo destino». Miré hacia el orfanato, sus ventanas oscuras y amenazantes. Sabía que no podía quedarme más tiempo. Agradecí al guardián y regresé a mi coche. Mientras conducía de vuelta a la ciudad, las imágenes de los niños y el dolor que había visto seguían atormentando mi mente. Decidí escribir esta historia para advertir a otros. La casa de los inocentes no es un lugar para explorar. Es un lugar de sufrimiento y odio, donde las almas atrapadas buscan venganza eterna. Si alguna vez recibes una invitación a investigar un lugar así, recuerda mi historia. Algunos secretos deben permanecer enterrados y algunas puertas nunca deben ser abiertas. Desde esa noche, no puedo mirar a los niños sin recordar los rostros vacíos y llenos de odio de los espíritus del orfanato. Cada sombra, cada ruido en la noche, me recuerda que hay horrores que la lógica no puede explicar y verdades que es mejor no descubrir. Mi nombre es Marta. Siempre me he considerado una persona racional y escéptica, con una mente científica y una disposición práctica. Trabajé durante años como bióloga forestal, estudiando los ecosistemas y las criaturas que habitan en ellos. Pero nada de mi formación me preparó para lo que viví en el bosque de Blackwood, un lugar que ahora sé que debería haber evitado. Todo comenzó cuando me asignaron un proyecto de investigación en Blackwood, un denso bosque situado al norte del estado. La gente del lugar contaba historias de desapariciones y fenómenos inexplicables, pero yo las descarté como simples supersticiones. Mi objetivo era estudiar la fauna y la flora y recopilar datos para un informe que debía presentar a fin de año.
Llegué al bosque una tarde de octubre, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire estaba impregnado de un frío penetrante. Monté mi campamento cerca de un claro y comencé a instalar mis equipos. El primer día transcurrió sin incidentes, pero al caer la noche, algo en la atmósfera cambió. El silencio del bosque era casi total, roto solo por el crujido ocasional de las ramas y el susurro del viento. Me senté junto a mi fogata, repasando mis notas, cuando escuché un sonido extraño. Era un murmullo suave, como si alguien estuviera hablando en susurros justo más allá del círculo de luz. Me levanté y escaneé el área con mi linterna, pero no vi nada fuera de lo normal. Decidí ignorarlo, atribuyéndolo al viento o a algún animal nocturno. Sin embargo, los murmullos continuaron, cada vez más claros y persistentes. Parecía que varias voces se entrelazaban, formando una cacofonía incomprensible. El segundo día, mientras exploraba una parte más profunda del bosque, encontré una cabaña en ruinas. La estructura de madera estaba casi cubierta por la vegetación y parecía no haber sido tocada en décadas. Decidí investigar, esperando encontrar alguna pista sobre los antiguos habitantes del lugar. El interior de la cabaña estaba oscuro y polvoriento. Había muebles rotos y libros mohosos esparcidos por el suelo. Al revisar uno de los estantes encontré un diario viejo. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, pero algunas entradas aún eran legibles. El diario pertenecía a un hombre llamado Samuel, que había vivido allí con su familia. Describía cómo habían llegado a Blackwood buscando un nuevo comienzo, pero pronto empezaron a notar cosas extrañas. Samuel hablaba de voces en el bosque, de sombras que se movían entre los árboles y de una presencia constante que los observaba. Su familia había desaparecido una por una y él se había quedado solo, atrapado en una pesadilla sin fin. La última entrada del diario era apenas legible, pero mencionaba algo sobre la entidad que habitaba el bosque, algo que se alimentaba del miedo y la desesperación. Esa noche, los susurros se volvieron más intensos. Podía escucharlos claramente alrededor de mi tienda, como si una multitud invisible estuviera hablando al mismo tiempo. El aire se volvió más frío y denso, y sentí una presión en el pecho que dificultaba mi respiración. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía explicarlo. Decidí quedarme dentro de mi tienda, con la linterna encendida y un cuchillo de supervivencia a mi lado. No dormí en toda la noche. Los susurros continuaron, formando palabras que no podía entender, pero que llenaban mi mente con una sensación de pavor. El tercer día, encontré algo aún más perturbador. Mientras recogía muestras cerca de un arroyo, vi una figura al otro lado del agua. Era una mujer con un vestido blanco, su rostro oculto por el cabello largo y oscuro. Parecía estar observándome, inmóvil. Grité para llamar su atención, pero no respondió. Cuando crucé el arroyo para acercarme, la figura desapareció entre los árboles. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Sentía que estaba siendo observada todo el tiempo. Decidí cortar mi estancia en el bosque y regresar a la civilización. Pero cuando intenté encontrar el camino de vuelta, descubrí que el bosque parecía cambiar a mi alrededor. Los senderos que había marcado desaparecieron y me encontré caminando en círculos. La noche cayó rápidamente y los susurros volvieron más fuertes que nunca. La linterna comenzó a parpadear y finalmente se apagó, dejándome en completa oscuridad. El pánico se apoderó de mí y corrí sin rumbo fijo, tropezando con raíces y ramas. De repente, la vi de nuevo, la mujer del arroyo, esta vez más cerca. Su rostro seguía oculto, pero podía ver que sus pies no tocaban el suelo. Flotaba hacia mí, y los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores. Caí al suelo, incapaz de moverme, mientras la figura se cernía sobre mí. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero cuando los volví a abrir, estaba amaneciendo y la figura había desaparecido.
Me levanté con dificultad y traté de orientarme. Después de lo que parecieron horas, finalmente encontré el camino de regreso a mi coche. Conduje sin detenerme hasta llegar a la ciudad. Desde entonces, he intentado olvidar lo que pasó en Blackwood, pero los recuerdos siguen persiguiéndome. Los susurros en la oscuridad, la figura flotante, la sensación de ser observado. He investigado más sobre el bosque y descubrí que muchas personas han reportado experiencias similares, pero nadie tiene una explicación. Decidí compartir mi historia no solo como una advertencia, sino como una súplica. No vayas a Blackwood. Hay cosas en ese bosque que desafían la comprensión, cosas que no deberían ser perturbadas. Algunos misterios deben permanecer sin resolver, y algunos lugares deben ser evitados a toda costa. He dejado de trabajar en el campo desde entonces. Ahora paso mis días tratando de vivir una vida normal, pero cada vez que escucho un susurro en el viento o veo una sombra en el rincón de mi ojo, recuerdo los susurros del bosque y sé que nunca estaré completamente a salvo. Me llamo Carlos y soy periodista. Siempre he tenido una inclinación por las historias misteriosas y paranormales. Sin embargo, nunca imaginé que una investigación me llevaría a vivir una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Lo que ocurrió en el Hospital de las Almas Perdidas es algo que nunca podré olvidar y ahora quiero compartirlo para advertir a otros. Recibí una llamada de un amigo, Manuel, quien me contó sobre un antiguo hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar, conocido localmente como el Hospital de las Almas Perdidas, tenía una reputación siniestra. Según Manuel, varias personas habían desaparecido allí, y aquellos que se aventuraban en su interior hablaban de voces fantasmales y apariciones. Intrigado por la historia, decidí investigar. Llegué al hospital una tarde de diciembre. El edificio era una estructura imponente, con ventanas rotas y grafitis cubriendo las paredes. Una verja oxidada rodeaba el lugar, añadiendo un aire de abandono y desolación. Entré con mi cámara y una linterna, decidido a documentar todo lo que pudiera. El interior estaba en ruinas. Los pasillos oscuros y llenos de escombros me hicieron sentir como si estuviera entrando en un lugar fuera del tiempo. El silencio era abrumador, roto solo por el eco de mis pasos. Comencé a explorar las salas de tratamiento y los dormitorios. Las camas oxidadas y las paredes, manchadas, contaban historias de sufrimiento y abandono. Mientras avanzaba, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Había una presencia en el aire, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. En una de las salas, encontré un viejo cuaderno. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, pero algunas entradas aún eran legibles. El cuaderno pertenecía a un paciente llamado Enrique, que había sido internado por escuchar voces y ver cosas que los demás no podían ver. Enrique describía cómo los médicos intentaban curarlo con tratamientos brutales, pero nada funcionaba. Las voces seguían atormentándolo, susurrándole secretos oscuros del hospital. Esa noche, decidí quedarme en el hospital para ver si podía captar algún fenómeno paranormal. Instalé mi cámara en un pasillo donde se habían reportado la mayoría de las apariciones y me preparé para una larga noche. A medida que la oscuridad se apoderaba del lugar, los murmullos comenzaron. Al principio eran suaves, casi imperceptibles, pero poco a poco se volvieron más claros y aterradores. Podía escuchar voces llamándome por mi nombre, susurrando desde las sombras. Mi linterna comenzó a parpadear y de repente vi una figura al final del pasillo. Era un hombre con una bata de hospital, su rostro oculto por la oscuridad. Parecía estar observándome, inmóvil. «¿Quién eres?», grité, tratando de mantener la calma. La figura no respondió. En su lugar, comenzó a avanzar hacia mí, flotando sobre el suelo. Retrocedí
sintiendo el pánico apoderarse de mí. Justo cuando la figura estaba a punto de alcanzarme, mi linterna volvió a funcionar y la figura desapareció. Regresé a mi campamento improvisado y revisé la grabación. Lo que vi en la pantalla me dejó sin aliento. La cámara había captado la figura moviéndose por el pasillo, pero lo más inquietante eran las voces que se escuchaban claramente en la grabación. Voces que llamaban mi nombre, que susurraban secretos oscuros y advertencias. A la mañana siguiente, exploré el sótano del hospital. El aire era aún más frío y húmedo allí abajo, y el olor a moho era casi insoportable. Encontré una puerta cerrada con un candado viejo. Usé una herramienta para forzarla y entré en una habitación que parecía ser una especie de sala de experimentación. Había mesas llenas de instrumentos quirúrgicos oxidados y frascos con líquidos desconocidos. En el centro de la sala había una camilla con correas. La escena era digna de una película de terror. De repente, escuché un susurro detrás de mí y me giré rápidamente. No había nadie, pero el miedo se había apoderado de mí. De repente, sentí una mano fría en mi hombro. Grité y me giré, pero no había nadie allí. Salí corriendo del sótano, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué a la superficie me di cuenta de que no estaba solo. Enrique, el paciente del cuaderno, estaba allí, observándome con una expresión triste en su rostro. «Ayúdame», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté, sintiendo una mezcla de compasión y terror. «Libéranos», respondió Enrique. «Libera a las almas atrapadas en este lugar». Decidí que no podía irme sin intentar ayudar. Encontré una capilla en ruinas en el hospital y usé un crucifijo y agua bendita que había traído conmigo. Comencé a recitar una oración, pidiendo paz para las almas perdidas. El aire se volvió más denso y frío, y las voces se intensificaron, gritando y suplicando. Pero continué, decidido a liberar a las almas atrapadas. Finalmente, sentí una oleada de energía que me derribó al suelo. Cuando me levanté, el hospital estaba en silencio. Las voces habían desaparecido, y con ellas, las apariciones. Sentí una paz extraña en el lugar, como si una carga pesada hubiera sido levantada. Salí del hospital, sintiendo que había cumplido una misión importante. Desde ese día, el Hospital de las Almas Perdidas ha sido un lugar tranquilo. Las desapariciones cesaron y aquellos que se aventuran en su interior no experimentan fenómenos paranormales. Sin embargo, mi experiencia me ha dejado marcado. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no podemos entender completamente y que algunas almas necesitan nuestra ayuda para encontrar la paz. Nunca olvidaré a Enrique y las otras almas atrapadas en ese hospital. Y cada vez que escucho un susurro en la oscuridad, recuerdo que hay lugares en los que la línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que pensamos.